¿Cómo les va? Bueno, damos inicio a lo que sería números reales, al trabajo con números reales, pero digamos, en realidad es continuidad a lo que veníamos haciendo, pero en este caso vamos a trabajar con lo que serían los intervalos, con las ecuaciones y las inecuaciones para distinguirlas y para ver cómo impactan en estos intervalos, y propiedades de las desigualdades para poder resolver, y a su vez operaciones entre intervalos para poder dar soluciones a lo que se llamarían las inecuaciones. En este momento vamos a empezar a tratar de lo que se llama un intervalo. ¿Qué es un intervalo? Nos preguntamos qué es un intervalo. Por ahí lo escucharon hablar o no. Y sería entre y valores. Y realmente lo que significa un intervalo es que es un conjunto de números. No se olviden que estamos hablando de intervalos dentro de los reales, ¿no? Siempre trabajamos con números reales. Entonces es un conjunto de números reales comprendidos entre otros dos, ¿sí? A los que se les llama extremos. De hecho, el primero que se indica es el extremo inferior y el segundo es el extremo superior. Entonces son valores comprendidos entre otros dos. Ahora, esas combinaciones son bastante amplias y la cuestión es cómo se clasifican estos intervalos. Tenemos 4 clasificaciones. Empecemos con lo que sería un intervalo abierto. El intervalo abierto se simboliza con paréntesis y lo que me está indicando es que A y B, que son los extremos, A es el extremo inferior, B es el extremo superior, no pertenecen al intervalo, no están incluidos en ese, no son parte de la resolución. De hecho, cualquier valor X puede pertenecer al intervalo siempre que cumpla con la condición de ser X más grande que A o mayor que A y menor que B. O sea, están comprendidos entre A y B. ¿Cómo se representan? Con un pequeño orificio, agujerito, ¿sí? En el valor A y en el valor B, y trazando la recta, o si quieren, sombreando, o como quieran llamarle, los valores comprendidos entre A y B. Con el mismo criterio, intervalo cerrado. ¿Cuál es la diferencia abismal entre uno y otro? La forma de representarlos. A, B es la simbología con corchetes. ¿Está bien? Entonces, acá también X son mayores o iguales que A. Fíjense la diferencia de escritura, ¿no? El significado. O menores o iguales que B. Entonces, todos los números comprendidos entre A y B, pero también A y B, son parte de la solución. Con lo cual, se hace con un punto lleno, indicándolos de forma llenita, como diciendo A y B sí están dentro del intervalo, pertenecen a ese intervalo. ¿Qué sería un intervalo semiabierto? Semi es como decir mitad. Bueno, claro, semiabierto o semicerrado sería una equivalencia. En este caso es, como estamos diciendo, semiabierto. El primer caso que tenemos es semiabierto a izquierda y cerrado a derecha. Y en el caso siguiente, semicerrado a izquierda y semiabierto a derecha. Esto indicaría que A no pertenece al intervalo, pero B sí, en el primer caso. Y en el segundo caso es que A sí pertenece al intervalo y B no pertenece al intervalo. Entonces, es lo mismo que decir que los valores, en el caso de semiabierto a izquierda, los valores son mayores estrictos que A, no puede ser A, y son menores o iguales que B, se indicaría con un agujerito en A y punto lleno en B. Y contrariamente, si es cerrado a izquierda y abierto a derecha, nos va a quedar que en A tenemos que hacer un punto lleno y en B hacemos un agujerito. ¿Por qué? Porque B no pertenece al intervalo, no está incluido como valor del intervalo. Después vamos a ver que inclusión y pertenencia no significan lo mismo, pero ya eso será motivo de otro videíto. Con respecto a la cuarta opción es cuando es una semirrecta. Esto quiere decir que son intervalos que de una de las partes va a decir infinito, ¿sí? Cuando es semirrecta es porque aparece infinito como simbología, o sea, no tiene fin, tiene principio pero no tiene fin, y vamos a ver que los de semirrectas pueden ser que el punto esté incluido o no. Entonces vamos a decir que es una semirrecta con origen, por ejemplo, si tenemos menos infinito a, es cualquier valor de x que cumpla con ser menor que a es parte del intervalo. Ok, quiere decir que de a para abajo son todos, pero a no está incluido porque fíjense que está abierto. Podríamos tener semirrecta con origen cerrado, entonces ese origen cerrado indicaría que A sí es parte de la solución, en ese caso se representa de la misma manera pero con punto lleno en A, o sea todos los valores menores o iguales que A pertenecen al intervalo, y podemos tener la semirrecta, vuelvo a insistir, con un determinado origen pero cuya, digamos, orientación tiene sentido a más infinito, con lo cual hacia los valores cada vez más grandes,
y puede tener origen abierto u origen cerrado. El mismo criterio de hace un rato. Bien, la pregunta es, ¿y estos intervalos en qué van a influir? ¿O para qué me van a servir? ¿O cómo los voy a utilizar? En realidad no hay que pensar en el para. A la matemática no le interesa que es para, sino que tenemos que pensar cómo los vamos a utilizar nosotros. Y para eso vamos a hacer una distinción entre lo que es una ecuación y una inecuación. Empecemos con las ecuaciones que todo el mundo las conoce. Uno dice, me dedico a despejar. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque una cosa es despejar y encontrar la solución, pero hay una condición fundamental en esta ecuación, que en realidad el valor de x que yo estoy buscando nunca podría ser que sea negativo. O sea, habría que ver qué es lo que pasa en el camino, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado en este sentido, que el valor de x que busco tiene que ser mayor que 3, seguro. O sea, mayor o igual que 3, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque si tuviésemos un valor más chico que 3, por ejemplo 0, 0 menos 3 no tendría resultado esa raíz, no tendría sentido esa raíz. Ok, bueno, después nos vamos a ocupar también de esto, ¿no? De la lógica y de por qué, las restricciones que pueden llegar a tener una resolución de ecuaciones o de inecuaciones. En este caso, al resolver la ecuación nos queda que la x, para que verifique esta ecuación, o sea, aquel valor que verifica la igualdad, es el 28. Y fíjense la escritura, que tiene llaves. Esas llaves están indicando que este valor es único, o sea, son valores discretos lo que vamos a pensar nosotros, ¿no? O sea, que la solución en este caso fue 28. Ahora, ¿eso significa que siempre tenemos una única solución? No. Tenemos, por ejemplo, el caso que sigue, que vendría a ser una cuadrática que está factorizada. Bueno, es una multiplicación, no importa, tenemos dos binomios que se están multiplicando y vamos a aplicar en este caso, para que pensemos, una de las propiedades que vimos en el video anterior, donde si un producto me da 0 es porque alguno de los dos factores que lo componen vale 0. Bien, si uno despeja me queda o que el primero vale 0 o que el segundo vale 0. Esta B corta significa O, es una simbología matemática. Entonces nos va a quedar que una solución es 3 medios y la otra es menos 5 medios. Eso significa que las dos soluciones son válidas, porque si ya sea que valga 3 medios o menos 5 medios, eso me daría 0. Ok, ¿cómo se indica? Entre llaves. Y esos dos valores que van a estar tienen que estar en forma ordenada, de menor a mayor. Menos 5 medios, 3 medios, significa que no hay nada en el medio de estos dos valores. Son dos puntos que se llaman aislados. Por eso la solución es discreta. No es continua, sino discreta. ¿Qué pasa con la inecuación? Volvemos a esto de hace un rato que dijimos, bueno, guarda, resolver esta inecuación implicaría pensar en que los valores de x que yo ponga acá, restándoles 3, se pueda resolver, porque si no se puede resolver ya no tendría sentido. Y a su vez todo ese resultado tiene que ser menor que 5. Bien, para que se pueda resolver tiene que ser un número de 3 o mayor que 3, o sea, tiene que ser un número a partir del 3. Y vayamos pensando que resolver la inecuación, fíjense que es la misma que antes, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia abismal? La solución final. Cualquier valor comprendido entre 3, incluido el 3, al 28, me daría la solución correcta. Ahora, en el ejemplo 2, ¿qué tenemos? Y tenemos una inecuación diferente. Menos 5x más 3 es menor o igual que 9, con lo cual, si voy despejando, acá tenemos un problemita. ¿Por qué? Porque voy a empezar a aplicar lo que se llamarían propiedades. Guarda que no se puede pasar el menos 5 dividiendo y mantener la desigualdad. Acá estaría la diferencia con lo que son las ecuaciones. Las inecuaciones tienen como vida propia, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y la solución a esto, que ahora vamos a explicar un poquito de las propiedades, hay que tener mucho cuidado porque cuando uno tiene un factor negativo y lo tenemos que eliminar, ¿sí? La desigualdad se invierte. Esa es una de las propiedades que nosotros vamos a hacer hincapié. Y para eso vamos a entrar en el tema propiedades de desigualdades. Ok. ¿Cuáles son las propiedades? La propiedad aditiva, si yo sumo, tenemos una desigualdad cualquiera, y sumo el mismo valor, ¿sí? El mismo término, digamos, el mismo número, en ambos miembros, la desigualdad se mantiene. La propiedad cancelativa es lo contrario a la anterior, o sea, si quito o resto el mismo valor en ambos miembros, también se mantiene. La propiedad multiplicativa, y acá es donde cambia la cosa. Si A es mayor que B
y yo multiplico por un valor C, un tercer valor, que es positivo, sí, la desigualdad se mantiene. Ahora, si yo A es mayor que B y yo multiplico por un valor negativo, la desigualdad se invierte. Y con la propiedad cancelativa tendríamos exactamente lo mismo. Ok. Otras propiedades a tener en cuenta, como digamos a continuación, son la reciprocidad. Si A es mayor que B, entonces B es menor que A. O sea, si 5 es mayor que 2, entonces 2 es menor que 5, ¿no? Y viceversa. La transitividad, si A es mayor que B, si un número es mayor que un segundo número y este segundo número es mayor que un tercero, el primero es mayor que el tercero. Lo mismo con menores. Monotonía, ¿sí? Si A es mayor que B y C es mayor que D, la suma de los dos primeros es mayor que la de los dos segundos, la del segundo miembro. Bien, para resolver una inecuación en forma algebraica, porque también podríamos resolverlo en forma gráfica, pero bueno, eso lo vamos a ver en otro momento, sí o sí hay que aplicar propiedades. Representación de operaciones entre intervalos. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer con los intervalos? Y podemos hacer unión de intervalos, ¿sí? Si yo tengo dos intervalos y los quiero unir, la unión es todo lo que me quedó reemplazado de esos dos intervalos. O sea, si yo uno A con B, la unión va a ser desde el extremo inferior de A con el extremo superior de B. Entonces, la unión me quedó desde menos 2 hasta 8, en este caso, que me quedó abierta. ¿Qué pasa en la intersección? La intersección es lo que está en común o repetido, ¿sí? Entonces, lo que estaría en común entre A y B, en realidad es la parte que está acá como sombreada, ¿sí? Entonces, la solución de la intersección es lo que está como repetido en ambos intervalos, me quedaría esto. Por último, vamos a tratar de abordar modelos más complejos para tener en cuenta. Esto aparece mucho en los trabajos prácticos para tener en cuenta cómo resolver determinadas inecuaciones. Está bien que no hemos visto todavía función cuadrática y ecuaciones cuadráticas, cosa que, pero, a ver, en el secundario se ve permanentemente y si alguien necesita lo podemos ir refrescando con la fórmula resolvente. Pero la idea es que cuando uno se encuentra con una inecuación que tiene ya una potencia, en este caso potencia cuadrada o grado 2, en la inecuación, lo interesante sería factorizar la expresión, o sea, transformarla en un producto. ¿Y por qué? Y porque es mucho más fácil trabajar con los factores. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, porque decir mayor que 0 significaría que algo es positivo. Para que un producto sea mayor que 0 tiene que cumplir dos condiciones, o sea, puede cumplir cualquiera de estas dos condiciones. O que ambos factores sean positivos, o sea, mayores que 0, o que ambos factores sean menores que 0. Entonces, o sea, los dos negativos o los dos positivos. Esto es justamente regla de signos en la multiplicación. Entonces, fíjense que lo que tenemos que pensar es que, mirá, si x menos 2 tiene que ser mayor que 0 y x menos 3 tiene que ser mayor que 0, guarda, prevalece que x mayor que 3 es lo que me va a quedar como resultado. O sea, va a ser una, de este primer intervalo, de esta primera opción, me queda un intervalo que va a ser de 3 a más infinito, y el O, después vamos a ver que esto me está indicando la operación que voy a hacer, me dice si x menos 2 es menor que 0 y x menos 3 es menor que 0, x tiene que ser menor que 2 o x tiene que ser menor que 3. La que prevalece es x menor que 2 porque el y está indicando la intersección entre las dos expresiones y básicamente tenemos otra solución más para la segunda etapa, que sería esta, donde me va a quedar que es otra semirrecta que tiene origen en 2, abierto, y va en sentido de menos infinito. Como puede ser una u otra opción, el uno u otro significa unión, con lo cual la solución final de esta expresión nos va a quedar que es el intervalo de menos infinito a 2, unión 3 a más infinito. ¿Qué pasa acá? Pasa algo muy similar, de hecho es lo mismo, ¿sí? La única diferencia es que en vez de tener producto tenemos cociente, mayor o igual que 1, pero ¿qué pasa? No nos conviene que diga 1 del miembro de la derecha, con lo cual siempre nos conviene transformarlo en 0 para que nos quede un cociente del mismo estilo. Ahora, si algo es mayor o igual que 0 es porque o ambas expresiones son positivas o ambas son negativas, en cuyo caso nos queda el mismo análisis que hicimos hace un rato. Sugiero que se detengan a mirarlos, ambos son positivos. En el caso de
el denominador no puede ser 1. Es muy importante, por eso que dice mayor estricto o menor estricto.